Bien, vamos a presentarles ahora una introducción a la lingüística aplicada como una forma de síntesis de los contenidos vistos en el manual. Vamos a tratar acerca del lugar que ocupa la lingüística aplicada en relación a otras ciencias, en especial a la lingüística general. Bien, sobre el desarrollo de la lingüística aplicada. Está estrechamente relacionado a la evolución de la enseñanza de lenguas en los Estados Unidos durante y después de la Segunda Guerra. Durante la guerra, la necesidad de contacto con los aliados o mismo enemigos empujó las conquistas de la psicología y de la lingüística para dentro de los manuales y métodos de enseñanza de lenguas. O sea, se puede decir que la lingüística aplicada se desarrolla con un fin, un objetivo específicamente bélico, o sea, por cuestiones motivadas por intereses relacionados directamente a la guerra. Entonces, estratégicamente era interesante para los Estados Unidos que sus militares aprendieran de forma inmediata algunas lenguas extranjeras, tanto de los aliados como de los enemigos, justamente para un mayor éxito en las actividades de espionaje, de función de intérprete o de traducción. Entonces, algunas lenguas extranjeras fueron el alemán, el francés, el italiano, el chino, el japonés y otras más. Bien, podemos ver entonces que la lingüística aplicada empieza en un contexto de la guerra y inicialmente el nombre lingüística aplicada aún no se tornara convencional para distinguir el esfuerzo de teorizar sobre los procesos de enseñar y aprender lenguas. Bien, sobre las concepciones de lingüística aplicada, podemos decir que empieza con el fin bélico, con el objetivo de mejorar el éxito de los Estados Unidos en la guerra, y algunas concepciones de lingüística aplicada se van formando y se va evolucionando hasta que llegue en nuestros días. Bien, entonces la primera concepción sería que la lingüística aplicada es sinónimo de enseñanza de lenguas, justamente por lo dicho antes. Entonces, enseñar lenguas, estudiar cómo se enseña, cómo se aprende una lengua, es lo mismo que lingüística aplicada, o sea, una concepción ya superada. La segunda concepción, también ya superada, la lingüística aplicada es parte de una ciencia que sería una ciencia mayor, que sería la lingüística general. ¿Sí? Entonces, la lingüística aplicada fue considerada durante algún tiempo como una subárea de la lingüística, responsable a su vez por la enseñanza de lenguas. Una tercera concepción, también ya superada, es que la lingüística aplicada es considerada como una puente entre la lingüística y la práctica de enseñanza de lenguas. Entonces, la lingüística aplicada como puente entre la lingüística y la práctica de la enseñanza de lenguas también es una visión ya superada. ¿Qué ocurre? La lingüística aplicada es una ciencia que tiene hoy su autonomía. ¿Sí? Así como la lingüística es una asignatura, la psicología otra, la lingüística aplicada también es considerada hoy como una asignatura. Entonces, la visión de la lingüística aplicada después de los años 80 es mucho más amplia que el esfuerzo sistemático de aplicación de teoría lingüística, principalmente a la práctica de enseñanza de lenguas. Y al final de la década de 90, la lingüística aplicada pasa a ser considerada entonces definitivamente como un área de investigación científica con metodología y objetos propios. Y así la consideramos hoy. Bien, si les pregunto, ¿cuál es el objeto de estudio de la lingüística aplicada? Entonces, para
intentar contestar a esa pregunta, les propongo más dos preguntas sobre los objetivos o fines de la lingüística aplicada. ¿Qué están buscando los lingüistas aplicados? ¿Qué tipos de conocimientos desean revelar? Es posible que generalicemos que esses investigadores están interesados en un mayor plan en una lingüística aplicada que sea capaz de explicar y optimizar las relaciones humanas a través del uso del lenguaje. Podemos decir que ahí están ubicados los objetivos, los objetos de estudio de la lingüística aplicada. Entonces, la lingüística aplicada es una ciencia social. ¿Por qué? Porque busca explicar, busca estudiar para optimizar, para mejorar las relaciones humanas a través del uso del lenguaje. Esos usos del lenguaje ocurren en contextos variados. Evidentemente nos interesa los contextos en que esté involucrado aspectos relacionados a la lengua extranjera, pero otros contextos también son objetos de estudio, son contextos de estudio de la lingüística aplicada, o sea, en instrucciones de medicinas, por ejemplo, en los grafites de los muros, en los baños, en las redes sociales, o sea, que es una infinitud que reúne todo en lo que esté involucrado el lenguaje y las relaciones humanas. Pero el punto principal es que la lingüística aplicada tiene un papel, un carácter social. Problemas o cuestiones de la lingüística aplicada. La persistencia con que algunas cuestiones relacionadas a la enseñanza y aprendizaje de lenguas son estudiadas acaba por instituir temas más centrales para la lingüística aplicada que nos interesan. Por ejemplo, nos interesa cómo se aprende, adquiere y enseña el uso de las lenguas en diferentes situaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones de transferencia de la lengua materna para la lengua meta? ¿Cómo son hechas y mantenidas las relaciones entre las personas a través del lenguaje? ¿Por qué ni todos los adultos que intentan aprender aprenden una segunda lengua? O sea, esas cuestiones son algunas de las cuestiones que nos interesan como profesores de español, lengua extranjera y formación, nos interesan y merecen, por lo tanto, un tratamiento sistemático, objetivo y explícito por parte de nosotros como lingüistas aplicados. Y esas cuestiones, y además de esas cuestiones, el manual trae otras relacionadas a la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Bien, con relación a definir qué es lingüística aplicada, se puede hacerlo relacionando y observando la pesquisa, el tipo de investigación que es hecho en lingüística aplicada. Entonces, la pesquisa en lingüística aplicada puede ser caracterizada como una pesquisa de naturaleza aplicada en las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque la lingüística aplicada es una ciencia social. Trata de personas y lenguaje. Su objetivo es justamente mejorar problemas o cuestiones de uso del lenguaje por los usuarios. Entonces, lectores, hablantes, escritores. La pesquisa en lingüística aplicada puede ser caracterizada como una pesquisa que, además de ser social, focaliza el lenguaje desde el punto de vista procesual. ¿Por qué? Porque nos interesa, porque estudiamos los procesos de interacción lingüística entre los usuarios. Entonces, no nos interesa solamente el producto final, sino
el propio proceso de uso del lenguaje. Es también una pesquisa de naturaleza interdisciplinar y mediadora. La lingüística aplicada, ella aprovecha, si podemos decirlo así, aprovecha conocimientos teóricos advenidos de otras áreas para utilizar, para aplicar en sus investigaciones. La lingüística aplicada em suas pesquisas envuelve formulação teórica, ou seja, que además de aproveitar conhecimentos teóricos advenidos de outras áreas, a linguística aplicada também vai a formular seus próprios conceitos teóricos. Então, funcionando sempre essa relação entre teoria e prática, de forma que a prática vai fornecer elementos, vai fornecer subsídios que vão a contribuir para o desenvolvimento da teoria da linguística aplicada e vice-versa. A pesquisa em linguística aplicada utiliza métodos de investigação de base positivista e interpretativista. ¿Por que de base positivista? Porque inicialmente, de igual forma a las demás ciencias, la lingüística aplicada entendía que la producción del conocimiento se daba solamente y tan solamente como en los modelos de las ciencias naturales. O sea, que para que algo fuera considerado válido dependía de ser cientificamente comprobado, ¿sí? Y lo que más importaba era el producto final. Entonces, por ejemplo, en la producción textual, si vamos a estudiar la producción textual, nada importaría el proceso de escritura para las pesquisas de base positivista, tan solamente el texto como producto final. Pero la lingüística aplicada ya trabaja también con métodos de investigación de base interpretativista que van a echar un vistazo, van a mirar, van a considerar el proceso con tanta importancia como el producto final. Entonces, por ejemplo, en la escritura de un texto, nos interesa, por ejemplo, el proceso de producción de ese texto. Cómo uno escribe, a través de qué estrategias escribe, qué piensa mientras escribe. Y esas cuestiones van a ser estudiadas por los lingüistas aplicados y los que van a utilizar una serie de estrategias como diarios, cuestionarios, notas de campos, entre otros. Bien, esa sería la parte, la síntesis de la parte de la introducción a la lingüística aplicada, un material adaptado de José Carlos Paes de Almeida Filho e Luiz Paulo da Moita Lopes. Bien, esperamos que les haya servido como un material de apoyo y es una síntesis de lo que está escrito en el Manual de Lingüística Aplicada 1. Muchas gracias.